Hola y bienvenidos. Hoy vamos a profundizar en una sentencia muy interesante del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, dictada el día 1 de julio de 2022. Se trata del recurso número 322 de 2022 en materia de seguridad social. El caso enfrenta a una médica, doña Nieves, con el Instituto Nacional de la Seguridad Social en relación con la compatibilidad de una pensión por incapacidad permanente total y el ejercicio posterior de otra actividad profesional. Doña Nieves, nacida en 1972, fue declarada en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual de médico de familia mediante resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social de fecha 26 de abril de 2018. Esa declaración derivaba de una enfermedad común. Más adelante, el propio instituto rectificó su dictamen mediante resolución de fecha 29 de marzo de 2019, indicando que su profesión habitual no era la de médico de familia, sino la de médico de urgencias. Pasado un tiempo, concretamente el 21 de diciembre de 2020, el Instituto Nacional de la Seguridad Social declaró que la actora había percibido indebidamente 21.037,63 € en concepto de prestación por incapacidad permanente, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 6 de septiembre de 2020. Según el instituto, durante ese tiempo la beneficiaria habría trabajado en empleos incompatibles con la pensión que percibía. Doña Nieves no estuvo de acuerdo con esa decisión y presentó una reclamación previa, que fue desestimada por el propio instituto el 6 de mayo de 2021. Por ese motivo, interpuso una demanda ante el Juzgado de lo Social número 13 de Málaga, para impugnar la resolución y defender la compatibilidad de su trabajo con la prestación. Durante ese tiempo, la médica había formalizado una serie de contratos con la empresa pública de emergencias sanitarias, conocida por sus siglas como EPES, una entidad pública andaluza. El primero de esos contratos fue un contrato de trabajo indefinido, firmado el 1 de agosto de 2019, para prestar servicios como médica. Ese contrato fue debidamente comunicado al Servicio Público de Empleo Estatal, organismo que gestiona las relaciones laborales y las prestaciones por desempleo en España. Ese mismo día, la trabajadora firmó además una cláusula adicional de modificación del contrato, en la que asumía funciones propias del puesto de coordinadora asistencial del Servicio Provincial de Málaga en funciones, hasta que dicho puesto fuese cubierto conforme al procedimiento de selección correspondiente. Su horario era diurno, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, y dependía jerárquicamente de la dirección del Servicio Provincial de Málaga. Apenas mes y medio después, el 14 de septiembre de 2019, doña Nieves firmó otra cláusula de modificación, en la que asumía la dirección en funciones del mismo Servicio Provincial de Málaga, bajo la dependencia y supervisión de la Dirección Asistencial. Más adelante, el 7 de septiembre de 2020, la actora firmó un contrato de alta dirección como directora del Servicio Provincial 061 de Málaga, tras superar el correspondiente proceso selectivo convocado por la empresa pública. El Juzgado de lo Social número 13 de Málaga dictó sentencia el 29 de diciembre de 2021. En ella estimó la demanda interpuesta por doña Nieves y declaró que no procedía exigirle la devolución de las prestaciones percibidas. El juzgado consideró que las tareas que había desempeñado no eran incompatibles con su incapacidad reconocida, ya que se trataba de funciones esencialmente administrativas y de gestión, distintas de la labor asistencial propia de un médico de urgencias. El Instituto Nacional de la Seguridad Social no se conformó con esa decisión y presentó un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El recurso se estructuraba en dos motivos. El primero se apoyaba en el artículo 193, letra B, de la Ley 36 de 2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, y pretendía la revisión de los hechos probados. El segundo se apoyaba en el artículo 193, letra C, de la misma ley, y alegaba la incorrecta aplicación del derecho, citando como infringidos los artículos 255 y 194, apartado 3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8 de 2015, de 30 de octubre, además del artículo 1227 del Código Civil y los artículos 602A. 605 de la Ley 1 de 2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil. El Tribunal Superior comienza analizando el primer motivo, en el que el Instituto Nacional de la Seguridad Social pretendía modificar varios de los hechos declarados probados por el juzgado, proponiendo una adición en la que se indicaba que el contrato original era de médico de urgencias y que el resto de modificaciones eran cláusulas privadas no registradas ni firmadas ante funcionario público. Sin embargo, el recurso no acompañaba prueba documental válida que demostrara un error de hecho.
El tribunal recordó que, conforme a la jurisprudencia consolidada, la valoración de la prueba corresponde al juez de instancia en virtud del principio de inmediación y que el recurso de suplicación, de carácter extraordinario, no permite una nueva valoración global de las pruebas, sino únicamente la corrección de errores manifiestos y evidentes acreditados por documentos o pericias. Para que una revisión fáctica prospere, explicó el tribunal, deben cumplirse varias condiciones: señalar con precisión el hecho incorrecto, proponer un texto alternativo, citar el documento o pericia en que se basa la modificación y demostrar de forma clara y directa el error del juzgador, además de que dicho cambio tenga trascendencia práctica para el fallo. Ninguno de esos requisitos se cumplía, por lo que el tribunal desestimó esta parte del recurso y ratificó la valoración de los hechos realizada por la jueza de primera instancia. A continuación, el tribunal abordó el segundo motivo, centrado en la supuesta incompatibilidad entre la pensión por incapacidad permanente total y las actividades desempeñadas por la médica. La cuestión esencial era determinar si las funciones que desarrolló doña Nieves como coordinadora y directora en funciones del Servicio Provincial de Málaga eran o no compatibles con la prestación reconocida por su incapacidad para ejercer como médico de urgencias. El tribunal recordó que el artículo 198 de la Ley General de la Seguridad Social establece que la pensión vitalicia correspondiente a la incapacidad permanente total es compatible con el salario que pueda percibir el trabajador, tanto en la misma empresa como en otra diferente, siempre que las funciones que desempeñe no coincidan con aquellas que dieron lugar a la incapacidad. Por tanto, la clave no está en si el trabajador vuelve o no a la misma empresa, sino en si realiza o no las mismas tareas que originaron la declaración de incapacidad. Para reforzar su argumento, la Sala citó varias sentencias anteriores, tanto del propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como del Tribunal Supremo, entre ellas la de 19 de marzo de 2013 y otras de 2003 y 2004. En esas resoluciones se concluyó que un trabajador declarado incapaz para su profesión habitual puede desempeñar otras tareas distintas, aunque sean dentro de la misma empresa, sin que ello implique perder la pensión, siempre que no realice funciones equivalentes a las que no puede desempeñar por sus limitaciones. El tribunal insistió en que la incapacidad permanente total se evalúa en relación con una profesión concreta y no con la totalidad de la capacidad laboral del individuo. En cambio, la incapacidad permanente absoluta sí se refiere a la imposibilidad para todo trabajo. Por eso, un trabajador con incapacidad permanente total puede dedicarse a otras profesiones, siempre que no sean equivalentes a la suya habitual. En el caso concreto, las pruebas documentales y los certificados aportados demostraban que doña Nieves, después de su incapacidad, había asumido funciones de coordinación y dirección asistencial con un marcado componente administrativo con horarios diurnos y tareas de supervisión, gestión y planificación, sin contacto directo con la atención médica de urgencias, que es precisamente la actividad para la que fue declarada incapacitada. El tribunal destacó además que si el Instituto Nacional de la Seguridad Social consideraba que la capacidad funcional de la trabajadora había mejorado, lo correcto habría sido iniciar un expediente de revisión de grado de la incapacidad, pero no exigirle la devolución de las prestaciones por supuesta incompatibilidad. Nada en el expediente indicaba que esa revisión se hubiera promovido. Por tanto, la Sala concluyó que no existía incompatibilidad entre la pensión y el trabajo desempeñado. La profesión para la que la actora fue declarada incapaz era la de médico de urgencias, mientras que la nueva actividad era de coordinación asistencial y dirección, claramente distinta. Al no coincidir las funciones, la compatibilidad es plena y no procede el reintegro de las cantidades percibidas. En consecuencia, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestimó íntegramente el recurso presentado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y confirmó la sentencia del Juzgado de lo Social número 13 de Málaga. Además, no impuso costas, es decir, ninguna de las partes tuvo que asumir los gastos del recurso. Esto significa que la resolución del juzgado quedó firme, reconociendo que doña Nieves no debe devolver los más de 21.000 euros percibidos en concepto de prestación de incapacidad permanente total. Su pensión sigue siendo plenamente válida y compatible con el trabajo que desempeñó como coordinadora y directora en funciones del Servicio Provincial de Emergencias Sanitarias de Málaga. Esta sentencia reafirma un principio muy importante del derecho de la seguridad social: la incapacidad permanente total no impide al beneficiario realizar otras actividades laborales diferentes e incluso dentro de la misma empresa, siempre que las nuevas funciones no coincidan con las que motivaron la declaración de incapacidad. El legislador y la jurisprudencia buscan fomentar la reinserción laboral de las personas con limitaciones, valorando sus capacidades residuales y permitiéndoles desempeñar trabajos acordes a ellas. En definitiva, el tribunal ha dejado claro que el sistema de seguridad social no pretende aislar a las personas con incapacidad, sino garantizar su protección y facilitar su continuidad profesional cuando sea posible, sin penalizarlas por ello.
Si te pareció útil esta explicación, comparte este vídeo en tus redes sociales para que más personas aprendan a defender sus derechos. Si tienes dudas, cuéntanos tu caso en los comentarios. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima.